Vamos a leer una porción del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es conocido como un profeta mesiánico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es en el libro sagrado de la Biblia, es uno de los profetas en la sección de los profetas mayores. Entre estos profetas mayores, él anunciaba el reino de Cristo, el reino mesiánico, siglos antes del nacimiento virginal de Cristo. El profeta, por medio del Espíritu de Dios, hablaba a la nación anunciando a su Mesías. Entonces, en esta porción en la que vamos a reflexionar, Dios, por medio de su Espíritu, habla al profeta Isaías. Pero el profeta Isaías está, por el Espíritu de Dios, profetizando acerca de la obra del Cristo aquí en la tierra y lo que el Cristo vendría a ser primeramente por el pueblo de Dios, los hebreos, los judíos. Y asimismo, el profeta está anunciando la obra que se extendería a las naciones de la tierra. Entonces, aunque estamos leyendo ahora en un momento más el libro del profeta Isaías, un libro mesiánico, un profeta mesiánico, es el mismo Dios el que está anunciando a su pueblo cómo sería el Cristo y cuál sería la obra de él. No voy a leer todos los versículos del capítulo 42 del libro del profeta Isaías, pero vamos a leer algunos que son muy específicos. Y la palabra de Dios dice así: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, dice el Señor, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces el profeta está hablando, pero el profeta no está diciendo así dice el Señor. El profeta está hablando directamente la palabra anunciada que tendría cumplimiento siglos después. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Señor, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios estaba refiriendo a Jesús el Cristo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones de la tierra. Yo soy el Dios único, te he llamado. Está hablando de Jesús, está refiriéndose a Jesús el Mesías. Yo soy el Dios único, te he llamado para demostrar mi justicia. Yo te cuidaré y te sostendré, porque te he dado ante mi pueblo como confirmación personal de mi pacto con ellos. ¿Qué haría Jesús? Serás una luz para guiar a las naciones. Quiero que abras los ojos a los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de los calabozos a los que viven en tinieblas. La obra de Cristo, anunciada siglos antes. Serás una luz para guiar a las naciones. Quiero que abras los ojos a los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de los calabozos a los que viven en tinieblas. Dice el Señor, porque yo guiaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron. Bendito sea Dios. Les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. A su paso cambiaré las tinieblas en luz y allanaré los caminos torcidos. Dice que el Señor va a guiar por caminos que nunca conocieron. Hay personas y familias que nunca conocieron caminos de prosperidad, caminos de preparación académica, caminos de seguridad financiera, caminos de una vida saludable, caminos de un matrimonio en paz y en pacto perpetuo, que nunca conocieron caminos de honestidad y de integridad personal, que nunca conocieron, hijos que nunca conocieron caminos de una casa en paz, sin gritos, sin acusaciones. Esos son los caminos por los cuales el Señor Dios nuestro encomendaba a Jesús esta obra redentora. Guiaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron. Les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. A su paso cambiaré en luz las tinieblas y allanaré los caminos torcidos. Todo esto haré por ellos y no los desampararé. Entonces Dios está anunciando
cosas que Jesús el Mesías haría en el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios. Jesús prepararía el pueblo de Dios para que asimismo ellos fueran los que hicieran esta obra que el Cristo comenzó en ellos. En este mismo capítulo, y parece que está hablando Dios de otra cosa o de otra persona, pero no. Este capítulo sigue cuando el Señor dice: estas cosas haré por ellos. Entonces otros versículos dicen que Dios hará esto con su pueblo. Primeramente con su pueblo hará esta grandeza, y después a través de su pueblo cumplirá esta obra encomendada a Cristo. Luego comienza Isaías y levanta la voz diciéndole a la nación: ustedes sordos, escuchen; ciegos, fíjense y vean. Es el mismo profeta, es el mismo Dios hablando por medio del profeta a la misma nación que empezó a hablar desde un principio. Ustedes sordos, escuchen; ciegos, fíjense y vean. Está el profeta mirando un pueblo que pese a Cristo, que pese a la obra de Cristo, que pese al Redentor que estaría en ellos, con ellos, y que sería a través de ellos, Dios está mirando el futuro y está anunciando el futuro. Entonces ahora le está diciendo a un pueblo a quien le dio a Jesús el Mesías para que hiciera esta obra preciosa. Ahora el Señor les dice: ustedes sordos, escuchen; ciegos, fíjense y vean. ¿Quién es tan ciego como mi siervo? No está hablando de Jesús y tampoco está hablando de Isaías. Está hablando de Israel, su pueblo. Por eso está en singular. ¿Quién es tan ciego como mi siervo Israel? Como mi pueblo, como mi pueblo. ¿Quién es tan ciego como mi pueblo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? Se trataba de que el pueblo del Señor instruido fuera el mensajero y el siervo del Señor a las naciones de la tierra. Nosotros, la Israel espiritual. ¿Quién es tan ciego como mi pueblo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que les envié? ¿Quién es ciego como mi elegido? ¿Y quién es sordo sino el siervo del Señor? Que puede ver, pero que no presta atención, que tiene abiertos los oídos, pero que no está dispuesto a escuchar. Y está hablando de su pueblo, hombres y mujeres, en el pueblo de Dios. Dios le está diciendo al profeta lo que Jesús haría. Lo que Jesús haría en el pueblo. El deseo profundo de Dios. Te mando para que los saques de la cárcel, para que les destapes los oídos, para que quites de ellos la ceguera y sus prisiones de adicción, de preocupación, de insensatez, de falta de cordura, de indiscreción, de ira y frustración. Pero luego el Señor hace a su siervo levantar la voz y le dice, está hablando con su pueblo: ciegos vean y sordos escuchen. Dios habla con el profeta y le dice: ¿quién es ciego sino mi pueblo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero? Que puede ver, pero que no presta atención. Que tiene abiertos los oídos, pero no está dispuesto a escuchar. Cuando esta profecía comienza en los inicios del capítulo 42, y está Dios hablando por su espíritu al profeta Isaías, le está diciendo: yo soy el Dios único, te he llamado para demostrar mi justicia. Está hablando de Jesús. Yo te cuidaré y te sostendré, porque te he dado ante mi pueblo como la confirmación de mi pacto con ellos. Dios no nos ha desamparado, ni antes, ni ahorita, ni después. Sin embargo, Dios dice que su propósito divino podría ser interrumpido e incluso postergado. ¿Por qué? El Señor hace una exclamación: ¿quién es tan ciego como mi siervo? ¿Y quién es tan sordo como el mensajero que yo envié? Puede ver, pero no presta atención. Tiene abiertos los oídos, pero no quiere escuchar. Y así que cuando se está refiriendo el pueblo, como ustedes están aquí ahorita, Isaías está delante del pueblo,
Y les está diciendo estas palabras: anuncia la salvación por medio del Cristo que vendría. Y le dice las cosas que pretendía hacer con ellos y con las naciones, y a través de ellos en las naciones de la tierra. Pero también les dice: ustedes son un pueblo ciego y sordo. Aun cuando tienen ojos, no están prestando atención. Y creo que podemos estar muy distraídos con el trabajo, con las distracciones. Este mundo, en esta época, tiene tantas, pero tantas. Yo pienso que hay un número infinito de distracciones. Puedes encontrar lo que quieras en las redes y puedes pasarte el día allí y no saciarte y no terminar de investigar, de indagar, de oír, de saber, de entender, de conocer. Todo se publica, todo se publica. Creo que no todo se debe publicar, pero todo se publica. Así que tenemos información muchísima de todo tipo. Un pueblo que sí tiene ojos, pero que no está prestando atención. Una iglesia que tiene destapados los oídos, pero que no está dispuesta a escuchar. Y que después vemos en el capítulo 59 la respuesta del pueblo ante las palabras de Isaías. Ellos confiesan ante el Señor: andamos a tientas como los ciegos junto a la pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en la luz del día tropezamos como si estuviera oscuro. No debía ser esta la condición de un pueblo con un Dios tan grande. Nos contamos, fíjense nada más, ellos confiesan: nos contamos entre los fuertes, pero somos débiles. Gruñimos como osos, pero nuestras quejas son gemidos de paloma. Esperábamos justicia, pero no la hay. Salvación, pero está lejos. ¿Qué está pasando? Dios nos ha fallado, Dios nos ha abandonado, o qué cosa está pasando. Pero ellos pueden entender. Es a causa de nuestras rebeliones que ante ti se han multiplicado, dice la nación. Nuestros pecados nos acusan, nuestras iniquidades nos persiguen. Bien sabemos que hemos pecado. Entonces, cuando una nación, una iglesia que tiene el Cristo, que la intención de Dios preciosa, libertadora, hermosa y poderosa estaba a su alcance, pero a ese mismo pueblo al que le está anunciando las cosas que ellos recibirían, también les está diciendo: sordos y ciegos. Porque aun cuando delante de ustedes está la ayuda, los consejeros, los intercesores, los adoradores, los sacerdotes para ustedes, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la Biblia preciosa, ustedes no quieren escuchar. Dios estaba diciendo, el pueblo dijo: es a causa de nuestras rebeliones, ante ti se han multiplicado. Nuestros pecados nos acusan, nuestras iniquidades nos persiguen. Bien sabemos que hemos pecado. Pero el Señor quería y le dice al pueblo: tienes que ser una luz para guiar a las naciones. Es necesario que abras los ojos a los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de los calabozos a los que viven en tinieblas. Pero ¿cómo hacerlo, amados? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo una persona, hijo de Dios, que tiene ojos para ver, pero que no presta atención, que tiene oídos para oír, pero que no quiere escuchar? ¿Cómo ser? ¿Cómo cumplir el ser una luz para guiar a otros? ¿Cómo cumplir el deseo precioso del Señor de abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo sacar de la cárcel a los presos y de los calabozos a los que viven en tinieblas? Porque el Señor los mandaba esto, pero le dice: ¿por qué están ciegos?
el mensajero que envié no quiere ver. No quiere ver su condición. No quiere ver la realidad. No quiere ver que su compromiso es limitado y aguado. No quiere ver que no está haciendo las cosas bien. No quiere ver que está fallando en esto, no en todo, pero en esto, y les estorbo. No quiere escuchar el precioso consejo. Dice que la versión 1960 dice: oye, pero no escucha. Y podemos estar esta tarde aquí oyendo, quedar impresionados con la palabra del Señor y tocados por la preciosa presencia suya, y llegar a repetir los mismos hábitos a los que debemos renunciar. El Señor está reconociendo un pueblo en nuestra nación que está ciego, que pudiendo ver no quiere, que pudiendo hacer cambios que nos permitan ser luz para las naciones, no estamos dispuestos. Que oigamos, pero escuchando con el corazón, para poder entonces sacar a los que están en una cárcel de adicción, en una cárcel de desobediencia. Como si nosotros no somos obedientes a ayudar a otro a que lo sea. Como los padres de familia aspiran a que sus hijos obedezcan si ellos mismos no lo hacen. Y entonces el Señor, me imagino el rostro de Isaías oyendo en su corazón la voz del Dios Altísimo, reclamándole. Él estaba hablando con el Espíritu de Dios, estaba hablando con Isaías y le estaba diciendo: ¿quién es tan ciego como mi siervo? ¿Quién es tan sordo como los mensajeros? Nosotros somos los mensajeros. Nosotros, la iglesia, somos el siervo del Señor. Nosotros somos la Israel espiritual, que podemos ver, pero no estamos prestando atención. Que tenemos abiertos los oídos porque ya nos ha amanecido, pero que no queremos escuchar. No estas cosas, escuchamos algunas cosas. Esta sí, pero esta no. Esta página de la Sagrada Escritura la paso, la arranco. Esta no. Así que en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús haciendo un reclamo, primeramente a los líderes religiosos, y diciéndoles: ciegos, guías de ciegos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Jesús acababa de disertar con los líderes, estaba allí, había muchísima gente, estaban los discípulos, estaban muchos fariseos, saduceos, sacerdotes y gente allí presente, y Jesús estaba hablándoles las palabras de vida eterna. Pero les estaba diciendo que habían tergiversado la ley de Moisés y que la habían adaptado a su capricho y necesidades e intereses personales, no del pueblo. Entonces les está haciendo un reclamo legítimo. Y uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando te oyeron hablar? A lo que Jesús contesta: déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, pero cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y la iglesia, no hemos de ser ciegos. ¿Cómo decirles a otros qué hacer si nosotros no lo estamos haciendo? ¿Cómo decirle a otros cómo se corrige esto y cómo se hace lo otro sin una autoridad moral ni espiritual? Porque no lo estamos llevando a cabo. Déjenlos, dijo Jesús, son ciegos que guían a otros ciegos. Bueno, pues el que quiere ser ciego, porque el Señor dice: estos pueden ver pero no están prestando atención, estos pueden oír pero no quieren escuchar. Bueno, ellos se pueden caer en el hoyo, pero otros que esperan que nosotros seamos su luz, otros que nos toman de la mano para que los guiemos por la vida y nos piden consejos, caerán en el mismo hoyo en el que nosotros no tenemos derecho.
Así que la nación estaba a ciegas y quería luz y dirección. Pero los que tenían que dar luz y dirección no lo estaban haciendo. Y en nuestra época, donde la confusión es inmensa y donde el pecado es sin precedentes en la historia y la difusión del pecado como nunca antes, entonces el Señor está diciendo: quiero que abras los ojos a los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de los calabozos a los que viven en tinieblas, porque yo voy a guiarlos por un camino que nunca conocieron y les haré recorrer sendas para ellos desconocidas desde siempre. Nunca en su familia hubo progreso, nunca en su familia hubo gente profesionista, nunca en su familia hubo matrimonio real en un pacto honesto y perpetuo. Bueno, pues quiero que tú lo hagas. Nosotros. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando te oyeron hablar? Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Que nunca jamás nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros los que tenemos los ojos abiertos, los que no tenemos más tapones en los oídos, pues fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Dice que ya fuimos rescatados, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino de luz. Potestad es un dominio, es un gobierno, es un control, del control de las tinieblas, y trasladados al reino de luz de su amado Hijo. ¿Cómo vivir en oscuridad? ¿Cómo vivir tropezándonos con todo? ¿Cómo no ser capaces de ser luz? ¿Por qué no? Si era la pretensión de Dios. Para eso mandó al Cristo. Jesús se dirigió a la gente que estaba allí y les dijo: ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no pasa nada si no cumple, pero si jura por el oro que hay en el templo, entonces debe cumplir el juramento. ¡Qué torpeza! Ellos habían tergiversado la palabra. Ahora resultaba que lo valioso del templo era el oro, no el templo en sí mismo. Pero la gente oía esto y a la gente le daban malos consejos. A la gente le enseñaban según su escaso entendimiento y según su vago compromiso. Podemos hacer juramento porque es que no debemos jurar. La ley dice que no debemos jurar. Ay, mira, si ustedes juran por el templo y no cumplen, no pasa nada. Simplemente no juren por el oro que está dentro del templo, porque entonces sí va a estar mal. El Señor los confronta, el Señor Jesús en su época, y les dice: ciegos. No estaban ciegos porque tenían tapados los ojos. Estaban ciegos porque no prestaban atención suficiente. Y porque, como ellos habían tergiversado el mandamiento, aconsejaban de esta forma al pueblo. Jesús les dice: insensatos y ciegos. Pues, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Pero esas eran las enseñanzas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Que estaban pendientes de algunas cosas. Dice que estos judíos, este pueblo, cuidaba el diezmarse. Había eneldo, había comino. Allí cuando cosechaban ponían el diezmo del eneldo, del comino. Eran muy celosos de esto. Y Jesús les dice: pero ustedes han perdido la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero estaban tergiversando. Había otros intereses en ellos. No la pureza de la palabra de Dios y la justicia. Es que saben que la ley de Dios es perfecta, magnífica, hermosa y pura. Si nosotros cumpliéramos el mandamiento, nuestra nación no estaría sumida en el crimen y el odio y la muerte y el luto y la confusión inmensa.
entre injusticia una tras otro y un acto detestable uno sobre otro. No habría camiones con cadáveres de niños amontonados como si fueran gallinas. No habría cientos. Si lo ves, avísanos. No lo vamos a ver. Claro que no. No habría caricaturas grotescas para pervertir a nuestros niños mexicanos. Si cada uno de nosotros cumpliera la perfecta ley de Dios. Es perfecta, es santa. Una nación con esta ley triunfa en la economía, en todas las cosas. El núcleo de una sociedad sana y victoriosa es la familia. Y el enemigo ataca a la familia. Los hombres se vuelven infieles y grotescos. Las mujeres ligeras, irrespetuosas. Los hijos andan por ahí perdidos. Y la familia se ha desquebrajado y debilitado. No hay un orden. No lo hay. Insensatos y ciegos. Pues ¿qué es más importante? Les dijo Jesús. El oro o el templo que santifica el oro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede en los púlpitos? ¿Qué sucede entre los siervos de Dios y entre el pueblo de Dios? Y a ciegos que se fijan en unas cosas pero dejan lo realmente importante. Que estamos pendientes de que se equivocó este y que hizo mal el otro, pero no estamos prestando atención a lo que Dios quiere decirnos a nosotros y para nosotros. Lo que Dios te está diciendo a ti como padre y esposo no es para Luis, no es para Lalo, es para ti, es para ti, es para mí. Pero no estamos prestando atención. Queremos corregir todas las familias, aunque la nuestra esté de cabeza. Y no se trata de que no podamos, porque todo lo podemos en Cristo. Se trata de que viendo no estamos prestando atención y de que oyendo no queremos entender. Aquel día el pueblo del Señor dijo ante Isaías: pues nuestras rebeliones ante ti se han multiplicado, nuestros pecados nos acusan, nuestras iniquidades nos persiguen, bien sabemos que hemos pecado. Ellos dijeron: hemos ofendido al Señor. Ay, qué bueno sería que nosotros así viniéramos esta tarde aquí a chillar. Hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, le hemos dado la espalda a nuestro Dios de diversas formas y en muchos momentos. Hemos sido rebeldes e injustos y minuciosamente hemos tramado nuestras mentiras con astucia. Pero cuando no nada más lo decimos y decimos: sí, estoy mal, ya sé que estoy mal, no basta, sino que con arrepentimiento podemos decir: hemos ofendido al Señor. Esta es la causa de que andamos para acá y para allá y no damos una. De que nos tropezamos como todos y gruñimos como si fuéramos osos, pero en realidad, lastimosamente, como palomas, tenemos fama de ser fuertes, pero en realidad estamos debilitados. Pues hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, le hemos dado la espalda a nuestro Dios en algunos momentos de nuestra vida. Hemos sido rebeldes y también injustos, y con astucia minuciosa hemos tramado nuestras mentiras. Pero cuando esto no son palabras ligeras, cuando esto es una actitud sincera y nos acompaña el arrepentimiento y el entendimiento, entonces viene la luz y la libertad que Dios dijo que quería que su pueblo inicialmente tuviera, y a través de esa luz ellos iluminaran las naciones de la tierra. Isaías dice así: cuando
Cuando el arrepentimiento y el entendimiento, cuando tenemos arrepentimiento y entendemos que es verdad lo que estamos oyendo, entonces vendrá la luz y la libertad. ¿Quién quiere ser esclavo para siempre? Nadie en sus cabales y en su justo juicio desea vivir en la esclavitud de sus pecados. En este tiempo, el tiempo del arrepentimiento y el entendimiento, en aquel tiempo el sordo oirá las palabras escritas en el libro, y el ciego que estaba en la oscuridad y la penumbra, entonces podrá ver. Qué precioso, amado. Qué precioso que ya no camino, ya no sé ni para dónde jalar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿A quién le digo? ¿A quién le pregunto? No sé dónde estoy. No sé qué hago aquí. No sé por qué vivo aquí en el mundo. No sé a qué vine. No entiendo nada. No sé qué estoy haciendo aquí sentado semana tras semana. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos, pero que para esto apareció el Hijo de Dios. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo en que decimos: sí, Señor, he mentido minuciosamente, tramado mis mentiras, de verdad he engañado y he sido injusto. Sí, es cierto, tienes razón. Entonces, en ese tiempo, el sordo oirá las palabras escritas en el libro, y el ciego que estaba en la oscuridad y la penumbra, entonces podrá ver. Y entonces el Señor podrá cumplir su deseo desde siglos pasados. Guiaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron. Les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. A su paso cambiaré en luz las tinieblas y allanaré los caminos torcidos. Sin la iglesia y la luz de la iglesia, las naciones permanecen en tinieblas. ¿Quién va y dice que Dios rescata, evangeliza a las personas, que Dios rescata los matrimonios, que Dios nos da integridad en el pacto matrimonial, que Dios nos ayuda a superar nuestras diferencias? ¿Quién es luz? No el que habla, el que vive esa verdad. No es el que dice. Porque la luz no está por nuestras palabras, es por cómo caminamos en la vida. Nuestra vida es la predicación más persuasiva. Entonces, cuando en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo del arrepentimiento. El sordo oirá las palabras escritas en el libro, y el ciego que estaba en la oscuridad de la penumbra, nosotros entonces podremos ver. Así el Señor podrá guiar a los ciegos, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cómo ver que mis amigos, que mis compañeros, que mis vecinos, que mis clientes, que mis empleados viven en tinieblas, en esclavitud, y yo no ser una luz? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que convivo con los que están en tinieblas y no estoy alumbrando con palabras de sabiduría y proceder de sabiduría sus vidas? Si la pretensión de Dios por medio de Cristo y a través nuestro era guiar a los ciegos por caminos que nunca conocieron, es decirle a las personas: porque tú lo lograste, es decirle a las personas: sí se puede. ¿No, amados? O les vamos a decir: sí se puede, y nosotros andamos en otros caminos. No, Señor, sí se puede reconstruir la honra, se puede recuperar la vergüenza y la dignidad humana por caminos desconocidos, el camino de la honestidad y la verdad, desconocidos en tus generaciones antiguas. Nunca en mi casa hubo lealtad, nunca hubo fidelidad matrimonial, nunca hubo orden. Pero tú, restaurado y regenerado, tú, una luz en las tinieblas de la sociedad presente. Dios pretende a través de ti y de mí guiar por caminos que otras personas nunca conocieron. Yo me acuerdo que yo estaba sorprendida cuando conocí a Cristo. Sorprendida, no sé qué otra palabra decir. Cuando yo oía la sabiduría, empecé a transitar por caminos totalmente desconocidos. La sabiduría se me hacía exquisita y perfecta.
hermosa y codiciable. Yo la quería para mí, muchacha insensata, desobediente a los padres. Quería esa riqueza, esa belleza en mí y conmigo. Los caminos que nunca transité, que no vi en mis generaciones pasadas, no vi en mis tíos ni en mis primos. Alguien me guió por allí. Los jóvenes pueden entender que la fornicación no es un estilo de vida y enseñar a otros por el camino de la pureza y la abstinencia y la dignidad humana, caminos que esta sociedad presente desconoce totalmente. Yo creo que la sociedad presente 100% desconoce la gracia de la pureza virginal de una doncella. A los 17 años no se acostumbra. Es como un insulto para la sociedad presente. Pero son los caminos que otras jovencitas no han recorrido. Guiaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron. Les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. Una familia en paz, estable. Un lugar, que la casa sea un hogar seguro, un lugar de paz. Caminos desconocidos. Porque venimos de antecedentes de gritos y pleitos, infidelidades, descarrío y desorden. A su paso cambiaré en luz las tinieblas y allanaré los caminos torcidos. Yo quiero, dice el Señor, que abras los ojos a los ciegos que están alrededor de ti, que saques de la cárcel a los que descubres que son presos y de los calabozos a los que viven en la oscuridad de la ignorancia, del pecado, de la adicción, de la depresión. Que saques a los presos de su cárcel y de los calabozos a los que viven en tinieblas. ¿Conoces gente cerca de ti en tinieblas? ¿En calabozos? ¿Para qué se prende una luz? Para alumbrar. ¿Con qué otro motivo? Que seas una luz. ¿A dónde vas? Eres una luz. ¿Te preocupan los que están en calabozos de inmoralidad, de pecado, de liviandad, de superficialidad? La vida son placeres, superficialidad. No tocan el piso. No se han enterado que el mañana siempre llega. ¿Cómo se van a enterar ellos que el mañana siempre llega si tú no quieres verlo? Que el don más preciado que tienes es el tiempo, y que si lo pierdes insensatamente, habrás perdido un recurso no renovable. Puedes recuperar el dinero y el trabajo y la salud seguramente, pero nunca el tiempo. El tiempo que pasó ya pasó. Tienes el tiempo por delante. Uno pregunta, ¿y cuántos años tienes? Bueno, ¿cuántos años cumplí? Pero ¿cuántos me quedan todavía por delante? Y mientras más años cumplimos, menos tiempo tenemos por delante. Así que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, registra cuando Dios se acerca a él y le da un propósito de vida. Te mando a ellos, te mando a las naciones, te mando a los gentiles, te mando para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Necesitamos estar conscientes. Tus amigos más cercanos están bajo el poder de Dios o de Satanás.
tu familia, tus amigos, tus conocidos, tu cónyuge, tus hijos. Te mando a ellos, dice el Señor, ahora que nosotros tenemos luz, los ojos abiertos y que sí queramos mirar. Te mando a ellos para que les abras los ojos, para que no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Jesús dijo, el que está en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe. Se puede tropezar con todo, puede tomar el camino equivocado, se puede caer en un barranco, se puede caer adentro de un hoyo, de un pozo. Está en tinieblas, no sabe los caminos que toma, no sabe a dónde lo llevarán al final. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es muerte. Pero si estoy ciego, si veo, pero yo solita me pongo los dedos, la mano así, para no ver, me caeré con cualquier cosa. Y no debo sorprenderme. Te mando a ellos para que les abras los ojos. ¿Para qué estás en ese barrio? ¿Para qué eres su mamá? ¿Para qué estás en ese lugar? ¿Para qué entraste a ese trabajo? ¿Para qué estás en esa escuela? ¿Para qué estás en esta iglesia? Para que les abras los ojos y que los que están alrededor de ti no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás. Dios no quiere que estemos bajo el imperio del diablo, títeres en su mano. Los jóvenes, las personas dicen, soy libre, y como soy libre me puedo emborrachar. Tú no eres libre, tú eres un esclavo del alcoholismo y también del diablo. Si fueras realmente libre, tomarías decisiones más sensatas a tu favor. La gente, el diablo juega con ellos como títeres y el Señor no los quiere ver así. Va a bajar Dios del cielo y se les va a aparecer, va a mandar un ángel para que les hable. No, tú estás allí y yo. Te mando a ellos para que les abras los ojos. Es lo que hemos de hacer. Y que no caminen más en la oscuridad. Por lo menos ya les dijiste. Por lo menos estás orando por ellos. Por lo menos tu conversación tiene luz y sensatez. Por lo menos no caminas sus caminos si estás con ellos. Por lo menos no haces todo lo que ellos hacen. Pero si no es así, no estamos siendo luz. Te mando a ellos para que les abran los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Y para que crean en mí, el Señor Jesucristo. Así reciban el perdón de los pecados y la herencia con los que han sido santificados. Hablando, testificando con nuestra vida, con nuestras palabras, con la Biblia en nuestras manos, la gente creerá en Él y recibirán de esta forma el perdón de los pecados. Si alguien no recibe el perdón de los pecados, es reo de juicio eterno. No tiene esperanza si ese día muere. Y si nosotros estábamos allí, el Señor dijo, te puse allí, te mando a ellos para que hagas esto, no para que cotorres, no para que camines sus caminos, no para que aprendas sus comportamientos, no para que caigas en sus pecados. De esta manera, si les anuncias a Jesús, el Rey, creerán en mí. Y al creer en mí, por arrepentimiento, recibirán el perdón de los pecados y herencia con los que han sido santificados. Dice su palabra, serás una luz para guiar a las naciones. Cada uno de nosotros, mis hermanos, esto no es que yo soy una luz, no, esto es que tú y tú y tú y tú y tú, cada uno de los que estamos aquí, los que han venido por primera vez, el Señor quiere este propósito, quiere usarte para este propósito. Quiere que tu casa no esté más en tinieblas. Quiere que tus decisiones no sean más a tientas, a gatas y a ciegas. Quiere que seas objetivo y sensato y que des al blanco. Y que no vivamos entre errores, raspones y desilusiones.
Porque el tiempo corre, pasa, la vida se nos va como agua entre las manos, entre insensateces y absurdos. Serás una luz para guiar a las naciones. ¿Sabes que si tú eres esto y alguien más sigue tus pasos, esta persona tiene una familia, amigos y conocidos y y la luz en nuestras naciones se multiplicará hasta disipar las tinieblas que prevalecen en nuestro México querido? ¿Están conmigo? Si acá hay un foco, bueno, pero si hay 100 focos es diferente, ¿no? Si Orizaba tiene 10 focos, ay, pobre Orizaba, pero si tiene 10,000, qué luz tan grande. Bueno, te mando a ellos para que hagas esto, para que en la carrera de la fe ellos corran atrás de ti y contigo, porque vas corriendo hacia el lugar correcto. Van a confiar en ti, no los llevaremos por caminos diferentes, como Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son ciegos que guían a ciegos, pobres ciegos. Pero nosotros no, nosotros vemos, ya nos ha amanecido. Quiero que abras los ojos a los ciegos. Voy a decir esta palabra, esta oración. Esta oración está en la Biblia. Tú vas a cerrar los ojos y vas a oír en tu corazón que esta es la voz de Dios para tu vida. Hazlo, por favor. Quiero que abras los ojos a los ciegos. Quiero que seas una luz para guiar a las naciones de la tierra. Quiero que saques de la cárcel a los presos. Quiero que rescates a los que habitan en soledad y en tinieblas. Quiero que rompas sus cadenas. Quiero que transiten por un sendero totalmente desconocido desde sus ancestros. Quiero que seas luz en medio de las tinieblas. Abre tus ojos. Una luz. Cuando tú vas corriendo la carrera de la fe, otros van atrás de ti. Llévalos a la meta. Llévalos al lugar seguro. Llévalos a la victoria. Quiero que abras los ojos a los ciegos. Ellos van a seguir nuestras pisadas como iglesia y tenemos que llevarles al lugar correcto. No quiero que los desilusionemos, que los defraudemos, que les rompamos el corazón de desilusión y desencanto, y que se sientan frustrados de haberlos conocido, porque no les dimos un buen consejo y menos un buen ejemplo. Porque cuando ellos estaban en tinieblas y necesitaban una luz, tú no eras esa luz. Y pueden reprocharte dentro de unos años. Como yo siempre he dicho, que nosotros teníamos unos vecinos que siempre fueron al templo, pero que nunca me invitaron. ¿Y a ti? Jamás. Y yo tengo ese reproche, porque jugábamos muchas horas, íbamos a su casa y ellos a la nuestra. Su mamá nunca me invitó a la casa preciosa de Dios, ni ellos tampoco. Pudiera un buen amigo decirte: oye, ¿por qué nunca me dijiste? Acabo de conocer a Cristo, pero ya pasaron muchos años. Hubiera no querido haber corrido esa carrera y tropezarme tantas veces. Perdí a mi familia y a mis hijos. No tengo nada. Estoy comenzando de nuevo y con las manos vacías. ¿Por qué nunca me dijiste que había un Cristo? ¿Por qué nunca me invitaste a la iglesia? ¿Por qué no me dijiste que había perdón de los pecados? Que había cambio de corazón, que Dios cambia historias y familias y generaciones. ¿Por qué no me dijiste que hay salud milagrosa? ¿Por qué no me contaste que donde tú vas está el Cristo que hace milagros y estoy enfermo de muchos años? Quiero que seas una luz a las naciones y que abras los ojos a los ciegos. ¿Por qué? Ay, Dios mío,
Porque viene el día en que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán a ustedes. Los habitantes de una ciudad irán a otra ciudad y dirán: vayamos a buscar la ayuda del Señor, oremos al Todopoderoso. Amén. Porque el Señor no quiere ver a México como está, no quiere ver Orizaba y Veracruz como está. Él tiene un plan precioso de salvación, de avivamiento, de restauración, de vidas nuevas, de gente arrepentida, de tinieblas disipadas y luz que prevalece como en otras naciones de la tierra. La historia nos cuenta, no la Biblia solamente, la historia nos cuenta. Viene el día del Señor, pero antes habrá un gran avivamiento y un despertar hermoso de las naciones. Y quiero que suceda en nuestra ciudad y en nuestra iglesia. Viene el día que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán a ustedes, van a venir a ti. Y tú vas a ser una luz, tú no te vas a quedar callado. Si está enfermo, le vas a decir, está enfermo su familiar. Si ha pasado algo, le vas a decir: hay un Cristo que salva, que sana, que liberta, que perdona, que nos rescata de la esclavitud, de la locura de nuestra vida, de nuestra loca carrera autodestructiva. Viene el día en que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán a ustedes. Los habitantes de una ciudad, imagínate que vengan de Río Blanco, de Nogales, de Córdoba, de Zongolica, del Zapote, y les dirán: vayamos a buscar la ayuda del Señor, oremos al Todopoderoso. Muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a adorar al Señor a esta casa y buscarán su ayuda. En esos días, bendito sea Dios, gente de muchos lugares, pueblos y naciones se aferrarán a tu ropa y dirán: déjanos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo, que Dios está en tu casa. Y dice que 10 personas, ven hijo, párate aquí, 10 jóvenes de tu generación vendrán a ti y te dirán: queremos ir contigo a donde tú vas y queremos hacer lo que tú haces, porque hemos oído que Dios está contigo en tu familia. Déjanos acompañarte. Nuestros vecinos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Vamos a la iglesia, queremos ir con ustedes. Hemos visto un cambio en la familia. Vi un cambio en tus hijos. Vi un cambio en tu esposo. Ya no se oyen los escándalos, ya no se oyen los gritos, ya no se oyen los balazos. Ya no se oye la música asquerosa, ya no se oye, se oyen alabanzas. Tempranísimo se oyen oraciones. Los muchachos se van a la escuela y regresan. No llegan a medianoche, no son descarriados. Queremos ir contigo porque hemos oído que Dios está con ustedes.